Día 83. Cuarto, estructura del libro. La estructura o división del Evangelio de Lucas es así. Comienza en Jerusalén, centro del judaísmo, con el anuncio del nacimiento del Bautista, que hace de enlace entre la antigua y nueva alianza. Luego se traslada a Galilea, centro del mensaje de Jesús. Desde Galilea, Jesús emprende su subida hacia Jerusalén. En Jerusalén, centro de la buena noticia, el Evangelio se anuncia en Judea, luego en Samaria y hasta los confines de la tierra. Primero, introducción, infancia y preparación del misterio. Leer Lucas capítulo 1 al capítulo 4, versículo 13. Segundo, ministerio de Galilea. Leer Lucas capítulo 4, versículo 14 al capítulo 9, versículo 50. Tercero, viaje a Jerusalén. Leer Lucas capítulo 9, versículo 51 al capítulo 19, versículo 28. Es la parte original de Lucas. Cuarto, ministerio en Jerusalén. Leer Lucas capítulo 19, versículo 29 al capítulo 21, versículo 38. Quinto, pasión y glorificación de Jesús. Leer Lucas capítulo 22, versículo 1 al capítulo 24, versículo 53. La estructura del Evangelio de Lucas gira principalmente alrededor del ministerio de Cristo en Galilea y Jerusalén. Los primeros dos capítulos pudiéramos muy bien titularlos Introducción e Infancia. Aquí Lucas declara cuál es su propósito al escribir su Evangelio. Leer Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Y nos presenta los inmortales relatos del nacimiento de Juan el Bautista y Jesús. En el capítulo 3, Lucas comienza nombrando a los gobernantes romanos de aquel tiempo. Después, relata la predicación de Juan el Bautista y el bautismo, la genealogía y la tentación de Jesús. Leer Lucas capítulo 3, versículo del 1 al capítulo 4, versículo 13. Entre su tentación y su transfiguración. Leer Lucas capítulo 4, versículo 14 al capítulo 9, versículo 28. Jesús tiene su ministerio en Galilea. Convencido de la proximidad de su muerte, leer Lucas capítulo 9, versículo 21 al versículo 27 y del versículo 43 al versículo 45. Se dirigió sin vacilaciones a Jerusalén. Leer Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 51, donde como los profetas antes que él aceptaría lo que le estaba deparado. Leer Lucas capítulo 9, versículos 51 al capítulo 19, versículo 27. El lector se mantiene en dramática tensión a medida que Jesús se acerca a Jerusalén y la sombra de la cruz oscurece su camino. Pero el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Leer Lucas capítulo 22, versículos 1 al 22. A cumplir el plan divino. Como Moisés, Jesús logró la liberación de su pueblo. Lo libró de las consecuencias definitivas del pecado, los hechos de la postre semana en Jerusalén. Leer Lucas capítulo 19 del versículo 28 al capítulo 24 hasta el versículo 53. Constituyen la última parte de este Evangelio y la ascensión sirve como transición entre la última parte de Lucas y el comienzo de Hechos.